Seguimos en este Viva Debate de Mesa de Diálogo Social. Estamos tratando el tema de la subida del salario mínimo y toda la polémica que ha habido con que hay que tributar una parte de él. Vamos con la parte patronal. Jorge, ¿qué te parece esta medida? Sobre todo esta novedad última. Bueno, vamos a ver, sí estoy de acuerdo con nuestros colegas en que esto es una competencia del Gobierno. La reducción de jornada no, es un acuerdo de Gobierno, pero esto sí es una competencia de Gobierno que está legislada. Por tanto, puede subir el salario mínimo sin acuerdo de las partes. Muy bien, ya lo ha hecho en alguna ocasión y esta vez vuelve a hacerlo en un 4,4 que no sabemos de dónde sale el 4,4. No sabemos si es para acercarse al 60% del salario medio o no. El caso es que el 4,4, cuando los convenios no han subido el 4,4. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que todas las personas tienen que ser conocedoras, claro, porque se habla de 50 euros al mes, entonces 50 euros al mes es poca cosa. ¿Cómo estamos negociando y ligándonos a 50 euros al mes? Bueno, son 913 euros por trabajador año. 900 euros por trabajador año. Hagamos el número para una serie de empresas que puedan tener un número relevante de personas cobrando el salario mínimo, lo que significa de incremento. De esos 913, solo se lleva 353 el trabajador, porque por el momento no está deflactada la tarifa de IRPF, por tanto, no está exento el salario mínimo que se vaya a cobrar. Si esto no cambia, y para eso, hombre, sí pediríamos que el Gobierno se ponga de acuerdo entre un ministro y otro, o entre una ministra y otra, me parece sorprendente aprobar una subida del salario mínimo en aras a llegar al 60%, en aras a que las personas trabajadoras lleguen a final de mes, me parece muy bien, pero no deflactar el IRPF y, por tanto, Hacienda y la Seguridad Social se van a quedar con esa subida de 900 euros con 560 euros al año. ¿Quién va a pagar los 913 euros? Íntegramente las empresas. Pero el trabajador solo va a cobrar 353. El resto se lo lleva la agencia tributaria y la Seguridad Social. Pero en ese acuerdo de incremento del salario mínimo hay más cosas. Esto afecta a las empleadas del hogar. Por tanto, todas las personas que nos estén escuchando, que sepan que van a tener que pagar a sus empleados, empleadas del hogar, cuidados de menores, cuidados de mayores, 913 euros más al año, jornada completa, como mínimo. Eso con otras normativas que también, por ejemplo, el registro horario que acaban de comentar ellos, que también es aplicable a las empleadas del hogar. Por tanto, todo el mundo a fichar sus empleados y empleadas del hogar en casa. Pero hay una cosa que a nosotros, o al menos a mí, me parece preocupante del acuerdo que yo tengo aquí de comisiones UGT y el Gobierno, que es la inclusión en la normativa legal de una disposición que establezca la obligación de actualizar automáticamente el salario mínimo. Queda fuera el diálogo social. Si esto ya es automático, todos los años se va a incrementar. ¿Y seguirán pagando IRPF los trabajadores si no se deflacta? ¿En qué momento se para? ¿En qué base hay que cotizar y en cuál no? ¿Va a ser este año? ¿Va a ser la que viene? Llevamos un 60 y pico % de subida del salario mínimo en los últimos 4 o 5 años. Y después, hombre, sorprende que después de no haber contado para nada con las organizaciones empresariales, se diga en el acuerdo en el punto segundo, constituir en el plazo de 2 meses una mesa de diálogo social para transponer la directiva de los salarios mínimos. Ah, para esto sí. Bueno, me parece problemático, muy problemático, y lo más grave de todo es que el Gobierno no esté de acuerdo entre un ministerio y otro en cómo va a afectar el IRPF de los trabajadores, si el objetivo es que los trabajadores cobren un salario mínimo. Bueno, por alusión, Rubén, ya que citó aquí a UGT. No, bueno, son los firmantes del acuerdo. Sí, por eso. Sí, por suposto. A ver, eu solo dúas cuestións para non mezclar os debates, non? Porque eu creo que dixeron os barcos coas cales eu non estou de acordo, non? Sobre todo na frase gruesa, quero decir, nos titulares, é dicir, os impostos se queda a Hacienda. Bueno, vamos a deixalo aí. Nós creemos que o salario mínimo non ten que estar sujeto a IRPF e que se ten que resolver. Pero tamén entendemos, dende o UGT, que o salario que o debate da fiscalidade debe ser moito máis amplio, porque a subida do 60% nos últimos anos, 60% do salario mínimo, tampouco nos vamos a olvidar. Acercounos e incluso superounos algúns convenios que tiñamos asinados ás organizacións sindicais, e polo cal eses traballadores tributaban o IRPF.
Por tanto, creo que o mellor o que temos é que avanzar, este país necesita avanzar nunha reforma fiscal en profundidade, porque entendo que, evidentemente, e dicindo que non teñen que pagar IRPF os traballadores que van a ganar 16.600 euros ao ano, seguimos pensando que tampouco teñen que os que van a ganar 16.800. Claro, porque ao final estamos aí. E é certo que antes este salario estaba tan alonxado dos salarios mínimos de convenio que este debate non se producía. Pero agora comeuso. E iso é un éxito da subida do salario mínimo e ao mellor é un éxito menos relativo ás veces dos incrementos salariais da negociación colectiva. Por tanto, eu creo que a fiscalidade neste país necesita unha profunda reflexión para que paguen os que máis teñen e estes salarios que para nada deberían estar sujetos a IRPF poidan quedar liberados desa causa. E cando digo que non estou de acordo en eso, é que se queda, pagar impostos, eu estou de acordo que non paguen os que menos teñen, pero pagar impostos vai en beneficio de todos. Porque hai que manter a sanidade pública, hai que manter a educación pública, hai que manter as infraestructuras, por lo tanto, eu tampouco vou a frivolizar co pagamento de impostos, porque, evidentemente, os servicios públicos que máis os necesitan tamén son as persoas vulnerables. E tamén quen se aproveitan dos grandes servicios públicos, as grandes infraestructuras deste país, tamén son as grandes compañías que logo fan negocios a través de eso. E cada onde ven, logo queremos axudas para a contratación, queremos axudas para a inversión, queremos axudas, e iso sale de algún lado. É dicir, aquí nadie ten unha maquiniña de fabricar diñeiro. Por lo tanto, creo que o debate da fiscalidade é estando en contra de que se teña que pagar IRPF por este tema do salario mínimo, e que entendo que o debate máis profundo, polo que digo que se estreitaron as diferencias entre o salario mínimo e os salarios incluso máis baixos da negociación colectiva, que evidentemente aspiramos todos a que sean mellor. Por suposto, estamos aínda lonxe do obxectivo que nós como UGT tamén temos, e é que chegue ao 60% do salario medio, e este é un camiño que temos que seguir impulsando, que temos que seguir traballando. E cando falamos desa revalorización automática por parte das organizacións sindicales postas en o documento, bueno, pois porque a mellor as organizacións sindicales o que queremos e aspiramos é a que o salario mínimo teña unha maneira de automatizarse, pois como tamén se aprobou coas pensións, e que non dependa de que goberne quen goberne, porque cando gobernaba a dereita este país, o salario estaba en 700 e pico e crecía ao 0,4, e polo tanto, legítimamente queremos que a senda de crecemento que se produxo nestes últimos anos se manteña no tempo precisamente para si avanzar hacia ese 60% e non quedarnos estancados ou retroceder, que sería o caso se non somos capaces de meter medidas en esta dirección. Mar. Bueno, yo al final, después de escucharos a todos, lo único que pido es que por favor la gente tenga la información clara, diáfana, que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, porque hasta que nadie te explica para dónde van esos 913 euros y hacia dónde están dirigidos, pues nos perdemos un poco. Las ignorantes, como yo, que somos de letras y que contamos todavía por los dedos, hasta que no nos explican las cifras, no las entendemos muy bien. Entonces me gustaría que la gente no tuviera la sensación de que cobro más y gano menos, y saber por qué efectivamente este cobrar es un poco diferente. Sigo diciendo, hay que tener muy claro quién puede asumir todas estas subidas y todos estos incrementos. Que yo estoy a favor, que yo soy la primera que curro y soy asalariada, aparte de tener una empresa, pero claro que me gusta cobrar más, claro que me gusta tener más tiempo, pero tengo que tener muy claro a quién, cómo y de qué manera, porque si no, al final, bueno, pues entramos en todo este tipo de cuestiones. Y pido, por favor, impelo a todas aquellas personas que tienen responsabilidades, es que no caigan en contradicciones, que cuando vayan a hacer algo de un calado importante, como es una reforma salarial, como es una reforma de jornada horaria, que se vea bien qué consecuencias va a tener. A mí me parece estupendo que al final 560 euros vayan para las arcas públicas, porque al final nos benefician a todos, pero de verdad que vayan para las arcas públicas, no para cualquier otra cosa, que también eso a veces se nos olvida.
Bueno, rápidamente, unha quenda de réplicas, se queres aportar algo máis, un minutinho cada un. Vamos a ver, que o que comentaba no principio, decir que eu creo que esta medida se queda corta, creo que é pouco salario, creo que a día de hoxe vivir con esta cantidad, que só teña esta cantidad de salario é moi pouco diñeiro para poder vivir. Eu creo e apelo a que o goberno cumpla o que firmou, e creo que os acordos son para cumplilos, o que firmou a nivel de Europa, e cumplir a Carta Social Europea, que é o 60%, e xa digo, está por encima do que se quere facer. E si apelo, claro que eu creo na fiscalidade. A fiscalidade é necesaria, sobre todo, para que o Estado poda satisfacer as necesidades da maioría do povo, sanidade, educación, etcétera, que é evidente, pero que máis teña, que máis pague. Jorge. Bueno, no será un empresario ni un representante empresarial el que diga que no apuesta porque se paguen impuestos. Somos los principales cotizantes con impuestos de sociedades, IRPF, IVA y otros impuestos especiales a las arcas públicas. Yo creo no haberlo dicho y entiendo que te refieres a alguien que lo haya dicho. Desde luego, nosotros no. ¿Cuál es el problema? Que al final esto no es una sola medida. Yo estoy de acuerdo en que la reforma tenía que ser integral. La reforma fiscal tiene que ser integral. No es una sola medida. El problema es que a un pequeño empresario con 5 trabajadores le vas a reducir la jornada, le vas a hacer que tenga un registro electrónico en tiempo real, le vas a decir que antes o después va a tener que tener un plan de igualdad, ya tiene que tener protocolos contra el acoso, el protocolo LGTBI y ahora también la subida del salario mínimo. Es que no es una medida solo. Yo lo que quiero trasladar a todos los que nos están viendo y oyendo es que el empresario se ve sometido a tal cantidad de imposiciones y obligaciones que al final lo que nos dice es: cuando me sobra tiempo, trabajo en la empresa. Cuando me sobra tiempo, hago barcos. Es decir, es brutal. Y esto redunda en una caída de la productividad, esto redunda en que no somos competitivos con nuestros colegas próximos y redunda desgraciadamente en que hay muchos empresarios con ganas de tirar la toalla porque no soportan la inseguridad jurídica que se produce. Es decir, yo he firmado un convenio en donde la subida salarial pactada con los sindicatos es del 3,3, del 4 y del 5 los próximos 3 años. Y de pronto me suben el salario mínimo y esto afecta a muchas de las escalas de las tablas salariales. Pero no puedo repercutirlo en mis clientes porque algunos son administración pública y no me permiten reindexar los precios. De pronto tengo que subir o tengo que reducir 37 horas y media y tengo que ver cómo hago para cerrar mi comercio media hora. Eso lo estamos viendo en comercios, lo estamos viendo en restauración, que están cerrando porque no pueden. No hay capacidad de turnos. Por tanto, yo apelo a una reflexión general de lo que le está pasando a la empresa y no con medidas, ahora el salario mínimo, ahora la reducción de la jornada y ahora. Ese es el problema del empresario, fundamentalmente de la pyme, y que es la realidad que tenemos. Bueno. Nada, eu por último, eu creo que a subida do salario mínimo é necesaria, é insuficiente e creo que é positiva para as empresas e sobre todo para as pequenas e medianas empresas. Este é un diñeiro que vai directamente ao consumo. Estas persoas non teñen capacidade de aforro. Por lo tanto, este diñeiro entra en automático no círculo da economía local, fundamentalmente. E, por lo tanto, os datos están aí. O número de creación de empresas desde o ano 2006, o ano pasado, foi o récord. Na provincia se creceu o número de empresas. E, por lo tanto, creo que apostar por un salario mínimo digno, que aínda non é suficiente, pero que aínda por encima non redunda no aforro, porque é imposible aforrar con esas cantidades, e si vai directamente ao consumo, indirectamente está axudando a mellorar a economía das pequenas e medianas empresas. Evidentemente, as empresas exportadoras teñen outros problemas, dos cales podremos discutir, pero a medida do salario mínimo entra directamente na tenda de barrio, no comercio de barrio, no comercio local, porque ao final esas persoas teñen unha capacidade un pouco máis amplia para consumir, que evidentemente non a van a destinar ao aforro porque é inviable. Por lo tanto, sigamos en esa senda de crecemento do salario mínimo e, evidentemente, sigamos discutindo daquelas cousas que teñen que ver co resto do mercado laboral. Perdona, si yo estoy de acuerdo con ese relato, lo que no entiendo es entonces por qué 560 euros no van al ahorro, por qué 560, o parte de los 560, no van para el consumo. Si yo puedo comprar ese relato. Lo que no entiendo es que de 900 euros, 560 vayan para la agencia.
que me parece muy bien los impuestos, pero si el objetivo es ese, que haya más consumo, que las personas lleguen a final de mes, pues no te quedes con 560 de 900. Es mi reflexión, igual me equivoco, pero me parece de perogrullo, si ese es el objetivo del gobierno. Que tengo mis dudas de que el objetivo del gobierno sea ese y no recaudar. No lo sé. Non vimos a defender o goberno, vimos a defender a Sin posición duda, do sin sindicato. duda. No, estaba E temos reflexionando claro en alta, que non era non unha pregunta, que non teñen que tributar e que, por suposto, pero que probablemente o que sí se necesita en este país é esa reforma fiscal que aborde todo isto, porque temos traballadores ahora á porta do SMI que sí están tributando e que tampouco, seguramente, deberían ter que tributar. Y bueno, si quieres apuntar algo más, si no... Nada, solamente dos ideas pequeñas. Las ciudades cada vez son más iguales, cada vez tenemos menos pequeño comercio, menos hostelería, menos autónomos, menos gente a la que acercarse a comprar. Yo vengo del comercio de barrio, mis padres me pagaron la carrera en instituto público y universidad pública a base de mucho trabajo, entonces siempre pienso en eso. Yo solo pido, por favor, cambios legislativos coherentes y pensados. O sea, la inseguridad jurídica, como decía Jorge, nos persigue y nos ataca continuamente. Por favor, algo a largo plazo, pensadito y con un poco de criterio, tampoco estaría de más, ¿eh? No pido mucho más. Vamos a entrar a lo que decía al comienzo del debate, que es la situación geopolítica mundial y cómo nos está afectando, porque hay una medida anunciada por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las exportaciones de aluminio y acero. Hablamos de un 25% y, por lo que he visto en prensa, pues parece que esto puede afectarnos a nosotros bien de cerca. Stellantis, por ejemplo, se dice que son las empresas de automoción que pueden estar más afectadas, que hay en peligro, he escrito titulares diferentes, entre 40 y 100 millones de euros del metal gallego en exportaciones. ¿Cuánto de grave es esto, Jorge? Bueno, sin entrar en las cuantías, que pueden ser considerables, lo que es grave es que un presidente elegido recientemente con 70 millones de votos y diciendo que iba a hacer lo que está haciendo, lo esté haciendo y a la velocidad a la que lo está haciendo. Y que no haya contramedidas, o sea, que no haya contrapoderes que puedan frenarlo, ¿no? Me parece grave cuando decreta los aranceles unilateralmente a México y Canadá, ahora están en una moratoria, pero me parece grave los aranceles a China. Es decir, la escalada de aranceles acaba casi siempre con una contramedida que son los aranceles de la parte contraria. Y esto sí o sí incrementa los costes para todos, incluso para los ciudadanos americanos, pero al final afecta a todo el mundo. Y yo veo lenta posiblemente la reacción de la Unión Europea, no hablo de España, de la Unión Europea en dar respuesta clara, como ha dado Canadá o como ha dado China, ante la posible imposición de aranceles. Sectores comprometidos, no tanto por las exportaciones, el metal, tanto aluminio como hierro, pero sí por los productos que se confeccionan, que se elaboran con aluminio y con hierro, acero. El mar alimentario, el agromar alimentario puede verse, vitivinícola, por ejemplo, puede verse afectado. El automóvil, ¿cómo? Pues posiblemente indirectamente, por los intereses que muchas de las empresas que rodean a Stellantis quizás no se vea muy perjudicada porque tiene fábricas en Estados Unidos, pero todos aquellos de nuestras empresas que tienen fábricas en México pueden tener un problema si realmente los aranceles van al 25%, ¿no? Por tanto, es muy preocupante la deriva que se está llevando con todas esas declaraciones y con esos decretos firmados. Muy preocupante. Rubén, como vedes vos o que está acontecendo, o que pode pasar? Coincidimos, quer decir, é preocupante. Nós creemos que incluso a política arancelaria é un boomerang, tal como vai, pois volve. Nos, cando se falaron xa ao principio si era unha boa decisión, incluso desde a Unión Europea, colocar aranceles a China, creemos que hai que analizar como está configurada a economía global, donde China, por exemplo, tiña a maior capacidade da fabricación de componentes electrónicos, por exemplo, nun sector como automóvil, aeronáutico, etc., que o que podía parecer que era unha medida para protexernos, pois íbamos a pagar realmente cara, probablemente, a volta de pouco tempo,
creemos que o que está pasando en Estados Unidos é preocupante pois, pola reflexión que comparto con Cebreiros no sentido de que despois de que se haya dito todo isto, 70 millóns de persoas hayan apostado porque esa é a solución aos seus problemas, cando creo que está bastante lexos e creo que van a acabar padecendo nas súas carnes probablemente esta situación, pero evidentemente Estados Unidos é unha economía tan potente e globalizada que indirectamente probablemente todos nos xenere dificultades e problemas. A Unión Europea en estes momentos cada vez debería ser máis unión e lamentablemente hai forzas políticas que non van precisamente en facer un bloque forte e unha posición común da defensa dos intereses e dos intereses tamén de como entender un modelo de vida que evidentemente nada ten que ver o europeo afortunadamente co que hai en Estados Unidos. Pues a mí me preocupa que haya un político que cumpla promesas y rápidos. O sea, estoy como abrayada, fuera de bromas. Bueno, pero ahora hay mucho más anuncios que realidades, pero bueno. Bueno, pero Sí, sí. él con el rotulador ahí está a full. No, en serio, me preocupa mucho la situación política de Estados Unidos, evidentemente como a todo el mundo, y me preocupa mucho, como decís y como comentáis, la reacción de Europa. Europa me parece que está siendo muy lenta, lentísima, y además Trump yo creo que tiene una estrategia muy clara, y es irse reuniendo con cada uno de los líderes europeos para fragmentar de alguna manera las posiciones y tener esa posición de fuerza que tiene, porque además él se mueve por el dólar, o sea, por el dinero, y él todo, bueno, de ahí las ocurrencias de hacer resorts en determinados sitios y cosas así, porque al final solo lo que ve es eso. Yo me rodeo de gente con dinero, que además les voy a hacer ganar mucho dinero, y me muevo solamente por esa ambición. Entonces yo estoy muy preocupada por los aranceles, sobre todo para el agro, para la parte de la agricultura, para la parte de la alimentación, que al final no nos olvidemos que después del turismo es una de nuestros fuertes, aceite de oliva y todo este tipo de cuestiones. Estados Unidos nos lo está poniendo difícil, pero el resto tampoco es que lo esté poniendo muy fácil, porque la situación no es nada halagüeña en ningún lado. Pues sí, Albert. Sí, vamos a ver, Trump non deixa de ser un elemento, un bestia, pero non deixa de ser a evidencia do cinismo do capitalismo. É dicir, cando interesou, viva o libre mercado. Ahora que non lle interesa, xa empezamos a blindar o que é a base productiva, a súa base productiva. E tamén estamos, e isto tamén ten que ver, creo eu, co declive que está tendo os Estados Unidos nos últimos anos, declive de primeira potencia mundial, sobre todo porque ten os BRICS enfrente, ¿no? E sobre todo en todos os BRICS, China, basicamente, ¿no? Por eso que creo que é bo analizar con rigor exactamente o que está pasando, porque non solamente a nivel económico, sino tamén o que comentabas ahora, ¿no? As arroutadas que el xa está soltando a nivel político que meten un pouco de medo, ¿no? Pero eu creo que a parte da, non sei se decirle brocha gorda, ¿no? De decir, e o alarmismo, porque como ben decía Marcial, por ahora son anuncios, non hai tal. Temos que lembrar que para Galicia o primeiro, digo por baixar un pouco o noso campo, no? O primeiro relación comercial que temos é con Portugal, e o que supón a exportación a Estados Unidos das noso, e vos o sabredes mellor, pero son datos oficiales estos de informes do comercio exterior, é do noso 1,6% das exportacións galegas a Estados Unidos. Quer decir, que va a ser duro a nivel de Europa, va a ser duro por moitas cosas a nivel político, pero que hacia nós, por ahora que as medidas que están planteando, só nos afectan ese 1,6% que son as exportacións que nos podemos ter, no? E eu sí creo que en este momento deberíamos estar máis preocupados como cidade, como comarca e como país, como Galicia, no que está acontecendo nos últimos tempos, por exemplo, co sector naval, que non ten que ver con Trump, pero ten que ver con políticas de outros, en este caso a Unión Europea, que fixeron que o sector naval fora indo por onde foi, e onde foi o declive nos últimos 15 anos. E iso, digo, non é Trump, é a Unión Europea e tamén o Estado español, no? E o vemos, por exemplo, con os últimos datos que dimos hai uns días, no? Saliron publicados da última enquisa de población activa, donde se veía que só na cidade de Vigo había 1.800 postos de traballo, e se perderon 1.800 postos de traballo no sector industrial. E desde o inicio da anterior crisis, da burbulla financiera, no? E a burbulla inmobiliaria, se perderon 5.300 empregos industriais. Quero decir con isto que é importante e grave isto,
é grave o que está pasando e seguramente vai a afondar máis a problemática que temos en esta comarca e en Galicia, pero creo que a mellor desde un punto de vista sindical e empresarial había que mirar a mellor menos hacia Estados Unidos en este momento e a situación que estamos vivindo moi cerca de aquí. E podíamos decirlo, por exemplo, con outros sectores, como pode ser o sector pesqueiro, o que está acontecendo con a Unión Europea e co sector pesqueiro que nos están destruindo. É dicir, que moitas veces nos quedamos co anuncio, ca noticia que sale nos medios de comunicación, ca brocha gorda, por decirlo en un momento, que estamos falando de Trump, porque é un espectáculo, por decirlo entre comillas, non agradable, por cierto, un espectáculo, pero nos estamos olvidando realmente do que está acontecendo aquí, que é tan grave como o que está facendo Trump, porque o que está facendo Trump está por vir, pero que estamos viviendo aquí e ten aquí responsabilidades o Goberno español e a Unión Europea, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero sí quería hacer un par de menciones. Por vuestro lado, Mar, que tenéis gala de Empresarias Galicia este viernes. Efectivamente, tenemos gala dentro de todos los acontecimientos que Empresarias Galicia hace a lo largo del año, que son 4 muy importantes. Bueno, pues el 14 de febrero vamos a hacer la gala de premios, en donde vamos a premiar a 5 mujeres muy importantes y vamos a pasar una jornada estupenda. Os esperamos en Santiago, en el Hotel Monumento San Francisco, el 14 de febrero, viernes, a partir de las 8 de la tarde. Yo estoy cosiendo la lentejuela una a una para ir acondicionada. Vamos, y olvidarnos de todos estos problemas, y ¿no? olvidarnos de todos estos problemas un rato, efectivamente. Sí. Y en vuestro caso, Jorge, la CEP, que hacéis un evento a finales de este mes con vuestros compañeros portugueses y va a haber importantes invitados. Sí, nosotros nos gustaría hacer lo mismo que hace Empresarias Galicia, divertirnos y olvidarnos de los problemas, pero el día 26 de febrero en el Ática nos metemos de lleno en un grave problema que tenemos en nuestro territorio, que son las infraestructuras. Por tanto, es un acto reivindicativo del AVE, de las conexiones de AVE Vigo-Porto-Lisboa, es un acto reivindicativo del corredor noroeste de mercancías, en donde la verdad es que tenemos el lujo de contar con el ministro de Infraestructuras portugués. El gobierno portugués siempre, desde hace muchos años, ha estado al lado de este territorio, del sur de Galicia, reivindicando infraestructuras. Y queremos que tanto él como el alcalde de Oporto, el día 26, reivindiquen en Vigo esas infraestructuras tan imprescindibles para este territorio. Sí. ¿Y está invitado el ministro español? Está invitado, lleva mucho tiempo invitado el ministro, también con el comisionado, pero se ve que no han encontrado aún tiempo en sus agendas para venir a Vigo. ¿Vos tenéis algún acto que comentar? ¿Se quede? Temos moita manifestación, moita concentración. Por ahora vai por aí. Vai por aí, ¿no? Por aí os tiros van por aí. Tamén por aí vos, ¿no, Os Rubén? invitamos porque nosotros vamos a reivindicar el talento gallego femenino, o sea que no es solo una fiesta, sino que es eso. Así que os invitamos a que estéis con nosotras. A Jorge no le llevamos. No. Hacen bien. Bueno, pues con este tono distendido terminamos este debate porque hay temas muy serios encima de la mesa y seguramente vamos a tener que convocarlos dentro de un tiempo. Así que Jorge, Mar, Rubén, Alberto, un placer a los 4. Que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y la semana que viene más Vigo Debate aquí en Televigo. Os esperamos. Adiós.